Bienvenidos a la Biblia en casa, lecturas devocionales basadas en el Evangelio de Lucas. No te pierdas esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüí, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Buenas noches, bienvenidos al canal de YouTube de la Comunidad Cristiana El Redil de Itagüí. Somos Jorge y Yolima y hoy estamos con ustedes en nuestro tiempo devocional La Biblia en casa, acompañados con la guía de estudio de la Biblia. En el caso de los textos narrativos, en la página 2 encontraremos la guía para el estudio del libro de Lucas. Para dar inicio a este tiempo devocional, pongámonos en manos del Señor. Acompáñenme a orar. Papá, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas para ponernos en sintonía contigo, para buscarte, Señor, en tu palabra, para buscar el mensaje que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, que seas bendiciéndonos en este tiempo, que nos acompañes, Señor, que nos protejas en este tiempo que te buscamos a ti y que nos des la sabiduría, el entendimiento, Señor, que nos permita encontrar esa palabra, ese mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Cambia nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra y de este tiempo devocional. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a estar en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos del 18 al 30. Acompáñenos a leer en la Nueva Versión Internacional. El dirigente rico es el título de esta porción. Cierto dirigente le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Al oír esto, Jesús añadió: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que lo oyeron preguntaron: ¿entonces quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Mira, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Así dijo la palabra de Dios. Amén. Bueno, iniciando con el tiempo de observar, vamos a mirar qué es lo que dice este texto y no lo que yo pienso acerca de él. Así que vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta es: ¿dónde y en qué tiempo sucede la historia? ¿Cuáles conocimientos tienes acerca de este lugar? No se define un tiempo ni un espacio en el que sucede la historia. Sin embargo, recordemos que Jesús se dirigía hacia Jerusalén. En este momento estaban entre Samaria y Galilea. De todas maneras, estaban antes de llegar a Jericó. Bueno, ¿quiénes son los personajes principales de esta historia? ¿Qué dicen o qué hacen? ¿Qué características tienen estas personas? A ver, yo voy a empezar con el dirigente rico. O sea, una persona que fue la que estaba y le preguntó a Jesús, ¿cierto? Ese era un hombre, yo me atrevería a decir que joven, que era cumplidor de la ley. Él hace una pregunta. Bueno, también está Jesús. Jesús está respondiendo las preguntas que le están haciendo. Otros
que están ahí son los discípulos. ¿Qué están haciendo los discípulos? Están escuchando y se hacen preguntas, se cuestionan a sí mismos y cuestionan a Jesús acerca de la pregunta de ese dirigente. ¿Cómo actúan o reaccionan las personas? ¿Cómo actúa el dirigente rico? Se entristece cuando le hablan de vender todo. Él se entristece por tener que renunciar a sus tesoros. Bueno, los discípulos se están como cuestionando a sí mismos y mirando acerca de lo que Jesús está diciendo, porque ellos dicen, pero nosotros hemos dejado todo. Ellos están como autochequeando. Jesús tenía una característica, y eso lo vemos en diferentes momentos, en diferentes porciones de la palabra. Jesús hace preguntas que llevan a identificar si las personas que se relacionan con él lo reconocen como Dios. Confronta el conocimiento de la ley, de la palabra, de aquellas personas que le preguntan o que lo cuestionan. Indica que el cumplimiento de la ley es importante, pero si Dios no es lo más importante, lo demás, el cumplimiento de la ley, no sirve para nada. Muy bien. Otra pregunta, yo quiero ya hacer una pregunta. ¿Cuál es la relación entre la historia y los textos que vienen antes y después? Bueno, en las parábolas y los textos anteriores, Jesús ha enseñado y ha advertido acerca del peligro que se corre de perder el reino de los cielos cuando ponemos la confianza en nosotros mismos, en creernos justos, como en el caso del fariseo y el cobrador de impuestos, o en despreciar a los demás, como cuando dijo, dejen a los niños venir a mí. En el texto siguiente, Jesús va a advertir a los discípulos sobre su pronta muerte y su resurrección, pero esto es una cosa que ya ha dicho antes. Y en este texto, en esta porción que estamos hoy acompañándonos para el acercamiento devocional, Jesús está advirtiendo o está hablando sobre el riesgo de poner nuestra confianza en el dinero. Bueno, o sea que estos textos se relacionan en la indicación de que quien pone la confianza en Jesús recibe la recompensa. Así es. Pregunta, ¿cuáles son las palabras claves en esta historia? Bueno, hay varias. Heredar y seguir. Sí, él dijo, sígueme. Sí. Bueno, hay otra, la vida eterna. Y hay otras pues que también son están relacionadas con la vida eterna, que es el reino de Dios, que es un tesoro en el cielo. Bueno, también esta palabra tiene una palabra clave, salvarse, la salvación. Muy bien, terminamos así nuestra primera parte de observar. Ahora entramos a la parte de entender cuál es el mensaje que el autor desea comunicar. Así que en esta parte también hacemos preguntas. Y la primera pregunta es formular preguntas. Nosotros tenemos 6 en esta ocasión. Bueno, vamos con ellas. La primera pregunta. ¿Por qué eso se enfatiza en la pregunta de ¿por qué me llamas bueno? Bueno, yo también me pregunto, ¿cumplir los mandamientos y obedecer no es suficiente para heredar la vida eterna? ¿Por qué este hombre rico tenía que vender todo lo que tiene? Otra pregunta, ¿cómo entender la respuesta que Jesús dio acerca de la pregunta ¿quién podrá salvarse? Una pregunta más. Para recibir la vida eterna hay que dejar esposos, padres, hijos, familia. Y la última pregunta, ¿a qué se refiere Jesús con la expresión tesoros en el cielo? Bueno, antes de responder a estas preguntas vamos a tratar de ponernos en el lugar de los personajes de esta historia y tratando de identificar por qué dicen lo que dicen y por qué hacen lo que hacen. Así que vamos a empezar con el dirigente rico. El dirigente rico quería estar seguro de que todo lo que él hacía era bueno y era suficiente para alcanzar el reino de Dios. Los apóstoles llevaban bastante tiempo con Jesús. Ellos
le creían a Jesús, creían que Jesús era el Mesías, pero por lo visto todavía no entendían qué era la salvación, qué era el reino de Dios y cómo se podía obtener. Bueno, y Jesús sigue enseñando sobre el reino de Dios y sobre la salvación. Era necesario que esto sucediera para que fuera entendido, que era necesario que Él muriera, era necesario, bueno, eso lo ha repetido en varias ocasiones, pero Él seguía enseñando. Bueno, vamos entonces a intentar responder las preguntas que nos hicimos. La primera pregunta, ¿por qué Jesús enfatiza en la pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Responder esta pregunta era como cuestionar el hombre rico y demostrar que ese hombre rico reconocía quién es Jesús, reconocía que Jesús es Dios, porque la ley decía, el único bueno es Dios. Bueno, la siguiente pregunta, ¿cumplir los mandamientos y obedecer no es suficiente para heredar la vida eterna? En este texto Jesús nos afirma que cumplir los mandamientos es necesario para el creyente, pero no es garantía para la vida eterna, porque la salvación solo es posible a través de Dios, es decir, en la persona de Jesucristo. La siguiente pregunta, ¿por qué el hombre rico tenía que vender todo lo que tiene? En ese caso del hombre rico, él tenía puesta toda su confianza y toda su esperanza en sus propios tesoros, en sus propios bienes, en sus riquezas. No tenía la esperanza puesta en Dios. Entonces, lo que él tenía que hacer era vender esas cosas, o sea, despojarse de ese ídolo de los bienes materiales y poner su confianza y poner toda su fe en Jesús. Bueno, ¿y cómo entender la respuesta de Jesús a la pregunta, ¿quién entonces podrá salvarse? Pues el ser humano, por su propia naturaleza pecaminosa, no puede hacer nada en sus propias fuerzas y en sus propios medios. O sea, ninguno de nosotros, ningún ser humano puede obtener por sí solo su salvación, por muy bueno que sea, por muy santo que sea, por muy buenas obras que haga. No es suficiente hacer muy buenas obras y manejarse muy bien. Solamente es por Dios, a través de su Hijo Jesucristo, a través de esa naturaleza divina y santa y perfecta que nosotros podemos ser salvos. Podemos solamente recibir la salvación en la persona de Jesús. Jesús, sin haber cometido un solo pecado, tomó el lugar mío como pecador, tu lugar como pecadora, tu lugar también como pecador o pecadora, y murió en la cruz por nosotros, para resucitar y darnos vida eterna. No para toda la humanidad, sino para todo aquel que cree que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, que Jesús es Dios. Bueno, para recibir la vida eterna se debe dejar al esposo, los padres, los hijos. En nuestro contexto, esta expresión de dejar se refiere a no idolatrarlos, a no amarlos más que a Dios. Esta expresión se refiere a amar primero a Dios por encima de todo. Bueno, y la última pregunta. ¿A qué se refiere Jesús con la expresión tesoros en el cielo? Bueno, se refiere a que aferrarse a los tesoros en la tierra, a los bienes materiales, a las cosas que nosotros podemos tener y conseguir aquí, nos hace perder de vista a Dios. Le damos más valor a esas cosas, terminamos valorándolas más que a Dios y más que el reino eterno. Y la verdadera recompensa para nosotros como cristianos, pensando en nuestra eternidad, está en el cielo, no está en este mundo. En este mundo tendremos aflicción, pero si creemos y ponemos nuestra confianza en Dios, Él promete estar con nosotros. Él ya venció. Bueno, entonces la idea principal de este texto sería construyámosla juntos entre los dos. Algo así como que el único camino para la salvación y para la vida eterna, ¿cuál puede ser? poner la confianza en Dios, en Jesús. No hay otra forma si nos elevamos
y ponemos la confianza, que es muy fácil, en otras cosas y tenemos otros tesoros, pues no, este texto nos invita a poner toda nuestra confianza primero en Dios, y todo lo demás pues vendrá luego. Y así terminamos el segundo momento de nuestro tiempo devocional, que es el de entender. Ahora vamos a poner en práctica, es aplicar, es cómo ponemos en práctica lo que hemos aprendido en este estudio devocional, pensando en dar pasos o hacer cosas concretas para andar en rectitud. Entonces también con preguntas que nos propone la guía. ¿De qué forma este texto podría impulsar tu relación personal con Dios? Bueno, a mí este texto me anima a poner mi confianza en Dios, a retomar la vista hacia Él, pero en oración, porque sin eso no hay forma de comunicarnos con Dios. Bueno, lo que dice este texto, ¿qué consecuencias tiene para tu relación con el mundo o con el prójimo? Pues este texto sin duda es una invitación a arrepentirnos. A mí me llama a arrepentirme de esa búsqueda constante por atesorar bienes materiales, por ganar plata y ahorrar y acumular más plata y cada vez ser más rico. Personas, acciones, cosas que me distraen de poner por encima de todo esto a Dios primero. Esto nos recuerda que debemos obedecer el primer y gran mandamiento, que es amar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Cuáles verdades nuevas has encontrado en este texto? Yo creo que para nosotros es imposible amar a Dios por encima de todo, pero mediante la fe en Jesucristo podemos mirar al Padre, y es a través de Él que lo imposible se hace posible. Es a través de Él que la salvación que nosotros no podemos obtener la recibamos. Claro. Una pregunta más. ¿Cuáles acciones deberías comenzar a poner en práctica? Bueno, yo creo que lo primero es arrepentirme, después de reconocer mi pecado, arrepentirme de haber puesto mi confianza en los tesoros y mirar a Cristo como proveedor y soberano, presentando mis tesoros delante de Él en gratitud, porque de Él viene y yo solo soy mayordomo. Perseverar en dar pasos concretos de fe, como por ejemplo, si ya no tengo mi confianza en el dinero, pues el diezmo y la ofrenda, ser constantes, o sea, dar pasos concretos entendiendo que no es en el dinero donde tengo mi fe. No pensar que estoy perdiendo mi plata, sino que estoy obedeciéndole a Dios. Exacto, por lo que Él hizo. También creo que hay que ser muy responsables. Este texto nos invita a no poner la confianza en el dinero, entonces administrarlo bien también hace parte, por ejemplo, de no endeudarse y cumplir con los compromisos de pago que ya se tienen. Entonces estos serían como pasos concretos después de reconocer que la fe que lo importante no es el dinero sino Dios. ¿Descubriste algo por lo que quisieras agradecerle a Dios? Bueno, no nos cansamos de agradecer a Dios por la obra de Jesucristo, porque es por medio de Él que somos perdonados y redimidos. Agradecer porque Dios nos recuerda constantemente que debemos poner los ojos en Él y así podremos ser salvos. Sí. Bueno, terminamos así nuestro tiempo devocional con la parte de observar, entender y poner en práctica. Ahora vamos a orar con el acróstico CASA. Confesión, adoración, súplica y agradecimiento de lo que con respecto a lo que este texto nos invita en oración. Así que acompáñenos a orar. Padre, estamos aquí delante de ti y te confesamos nuestra condición de pecado, Señor. Yo te pido que me perdones, Señor, por poner mi confianza y seguridad en el dinero, por creer que si tengo asegurada el dinero, pues la provisión y todo lo demás está bien, Señor. Yo te pido que me perdones, Padre, por confiar más en el dinero, en las riquezas, que en ti, Señor. Perdóname.
Te adoramos, Señor, también porque tú eres el Dios de los imposibles. Tú eres un Dios con poder, un Dios que tiene el amor y la misericordia, Señor, para recibirnos y para bendecirnos a pesar de lo que somos. Señor, tú eres soberano y te adoramos, Señor, porque en esa soberanía, Señor, tú derramas misericordia y gracia. Tú nos das la verdad, Señor, a aquellos que creemos en ti. Tú pones en nuestro corazón tu palabra, pero también pones en nuestro corazón el entenderla, el discernirla y el obedecerla. Padre, te adoramos también porque tú nos permites crecer en la fe. Eso no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, sino en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu Hijo y por su obra redentora. Te adoramos por eso, Señor. Padre, y también venimos delante de ti a suplicarte que tú nos des un corazón que esté dispuesto a ponerte en el centro, que dejemos todo nuestro pecado y podamos venir a ti y seguirte como tú nos invitas en este texto. Te suplicamos, Señor, que tú nos des tanto el querer como el hacer, el deseo de seguirte, Señor, de mirarte solo a ti y primero a ti. Y queremos terminar, Señor, agradeciéndote porque tú eres la esperanza que tenemos, Señor. En ti está la esperanza de una vida eterna. En ti está la esperanza, Señor, y la certeza de sabernos recibidos por ti, de sabernos, Señor, adoptados, de saber que tú nos vuelves, Señor, a la naturaleza divina, nos haces parte de la familia celestial y que tú tienes apartado para nosotros lugar en tu casa, en tu reino. Gracias, Padre, por los tesoros que tú nos tienes guardados en el cielo. Amén. Te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, los invitamos a continuar acercándose devocionalmente al libro de Lucas con la guía de estudios de preguntas que nos ayudan a dirigir este encuentro devocional. Sí. Les recordamos que el fin de semana también es un tiempo de orar en familia. Si no han descargado la guía, recuerden que en todos los videos de YouTube de la Biblia en Casa, en la barrita de comentarios, ahí está el vínculo para que la descarguen. Los esperamos también los miércoles en el tiempo del devocional en vivo y el lunes y el viernes 7:30 de la noche. 7:30 de la noche. Y el próximo domingo nos vemos en nuestro tiempo de congregación. El Señor les bendiga. Chao. La casa de mis sueños cuesta 30 años de mi salario, algunas entradas extra, excesos en los horarios. No sé muy bien si yo logré cuadrar en el vecindario, con mis blue jeans gastados y el mismo par de zapatos. La casa de mis sueños tiene un control para la entrada, con vigilantes armados y cerca electrificada. ¿Qué haré cuando no me crean que soy el dueño de casa? Por la barba de 3 días y la guitarra colgada. La casa de mis sueños pide dejar los sueños a un lado, quitar tiempo a mi familia para dárselo a mi trabajo. Si el bienestar que deseo me quita el bien que ya tengo, la casa de mis sueños, la casa de mis sueños, la casa de mis sueños yo ya no la quiero. La casa de mis sueños siempre se ve tan organizada, con todo puesto en su sitio y ni una pequeña mancha. ¿Qué haré con mi par de artistas cuando no aguanten las ganas de hacer sus primeras obras sobre las paredes blancas? La casa de mis sueños tiene 300 metros cuadrados, alcoba por cada hijo para que tengan su espacio. ¿Y qué haré cuando un día quiera
charlar con ellos un rato y encuentre que todos andan encerrados en sus cuartos. Prefiero mi apartamento, 50 metros cuadrados, sus 2 alcobas pequeñas y su 21 baño. Prefiero ver a mis hijos subiéndose en los armarios y oírlos gritar felices porque llegué del trabajo. Prefiero mis celadores que cuidan sin escopeta, que cuando salgo sin plata son ellos los que me prestan. Prefiero lo que ya tengo y aunque otras cosas quisiera, la casa de mis sueños, la casa de mis sueños, la casa de mis sueños. La casa de mis sueños, la casa de mis sueños, la casa de mis sueños será la que Dios quiera, la que Dios quiera.